Mencho del CJNG lanza amenaza directa a Harfuch en Jalisco. Sus palabras paralizaron a México. Un documento, al que tuve acceso mediante la Ley de Transparencia tras una batalla legal de 18 meses, contiene transcripciones parciales, testimonios filtrados y reportes de inteligencia que revelan uno de los episodios más desconcertantes en la historia reciente de la seguridad nacional mexicana. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella madrugada, debemos primero sumergirnos en el complejo panorama político y de seguridad que caracterizaba al México de aquella época, un país que se debatía entre la transformación prometida y las sombras del pasado que se negaban a desvanecerse. México, en la tercera década del siglo XXI, se encontraba en una encrucijada histórica sin precedentes. El gobierno federal, bajo una administración que había llegado al poder con promesas de erradicar la corrupción y transformar las estructuras de seguridad heredadas de décadas anteriores, enfrentaba el desafío monumental de controlar territorios que efectivamente funcionaban como estados paralelos. La estrategia oficial, conocida popularmente como abrazos, no balazos, había generado intensos debates tanto en círculos académicos como en las altas esferas de la inteligencia nacional e internacional. Los críticos argumentaban que representaba una capitulación ante el crimen organizado, mientras que sus defensores la presentaban como un cambio necesario frente a las políticas militarizadas que habían bañado de sangre al país durante la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. En este contexto de polarización y estrategias encontradas, dos figuras emergen como protagonistas de nuestro relato, hombres cuyas trayectorias profesionales los habían colocado en el epicentro de la tormenta que azotaba a la nación. Omar García Harfuch, cuyo nombre completo pocas personas conocen y cuya biografía ha sido objeto de múltiples estudios por parte de historiadores y analistas de seguridad, representaba para muchos la continuidad de un modelo de enfrentamiento directo que el gobierno federal parecía haber abandonado. Nacido en el seno de una familia con profundas conexiones en los aparatos de inteligencia mexicanos, su padre había sido una figura clave en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional durante algunos de los episodios más oscuros de la historia moderna de México. Omar García Harfuch había ascendido las filas de la Agencia de Investigación Criminal y posteriormente en la Policía Federal, desarrollando una reputación de operador eficaz y despiadado en el combate a las organizaciones criminales. Su nombramiento como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en octubre de 2019 había sido recibido con expectación por algunos sectores y con profunda preocupación por otros. Para 2023, García Harfuch se había consolidado como una de las pocas voces dentro del aparato gubernamental que abiertamente defendía estrategias de confrontación más agresivas contra el crimen organizado, particularmente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una organización que había expandido su influencia a tal grado que analistas de seguridad la consideraban la mayor amenaza criminal en la historia contemporánea de México. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CJNG, había experimentado durante la década previa una expansión territorial y operativa que desafiaba todos los patrones históricos conocidos en el estudio del crimen organizado mexicano. Lo que había comenzado como una escisión del Cártel de Sinaloa en 2010 se había transformado, para principios de los años 20, en una estructura criminal con presencia confirmada en 32 de los 32 estados de la República Mexicana y con operaciones documentadas en más de 40 países. A diferencia de las organizaciones criminales tradicionales que habían dominado el panorama delictivo mexicano durante el siglo XX, el CJNG había desarrollado capacidades militares, logísticas y de inteligencia que rivalizaban con las de algunos ejércitos nacionales de países en desarrollo. Sus enfrentamientos con fuerzas de seguridad habían incluido el derribo de helicópteros militares, el uso de drones modificados para transportar explosivos, y el despliegue de vehículos blindados artesanales que los analistas militares denominaban monstruos por su apariencia y capacidad destructiva. La figura que lideraba esta organización, conocido en el submundo criminal y en los informes de inteligencia por diversos alias, siendo Mencho el más difundido, permanecía como uno de los fugitivos más buscados del mundo, con recompensas que superaban los $10 millones ofrecidos por el gobierno estadounidense.
Los informes de inteligencia que circulaban en los niveles más altos de la seguridad nacional durante el invierno y la primavera de 2023 sugerían un incremento preocupante en la actividad del CJNG, específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara y en los territorios que la organización consideraba su zona de influencia histórica. Múltiples fuentes dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia habían reportado movimientos inusuales de personal armado, la adquisición de armamento de alto poder a través de rutas que involucraban tráfico internacional y lo que los analistas describían como preparativos para una operación de alto impacto. Estos reportes, sin embargo, no eran concluyentes respecto a los objetivos específicos de tales preparativos. Algunos analistas especulaban que se trataba de una ofensiva inminente contra organizaciones rivales en estados como Guanajuato o Michoacán, donde las disputas territoriales habían alcanzado niveles de violencia extrema. Otros, más cautelosos, advertían sobre la posibilidad de que el CJNG estuviera planeando algún tipo de acción demostrativa dirigida a desafiar directamente al Estado mexicano, similar a los ataques coordinados que la organización había ejecutado en Jalisco en años anteriores, cuando bloquearon carreteras y atacaron instalaciones de seguridad en respuesta a operativos gubernamentales. En este contexto de tensión creciente, García Harfuch había intensificado sus operaciones de inteligencia enfocadas específicamente en las estructuras financieras y logísticas del CJNG que operaban en la Ciudad de México y el área metropolitana. Documentos filtrados a través de periodistas de investigación revelaban que durante los primeros meses de 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina había ejecutado más de 120 operativos dirigidos contra células del cártel, resultando la detención de operadores de nivel medio y el aseguramiento de propiedades, vehículos y activos financieros por montos que superaban los 800 millones de pesos. Estas acciones, que García Harfuch publicitaba activamente en redes sociales y en conferencias de prensa, proyectaban una imagen de éxito y determinación, pero también generaban preguntas incómodas sobre si representaban una política coordinada con el gobierno federal o si, por el contrario, constituían una especie de estrategia paralela que desafiaba sutilmente la línea oficial. Analistas políticos debatían si García Harfuch estaba posicionándose como una alternativa dentro del espectro político mexicano, alguien que podría capitalizar la frustración de sectores que demandaban mano dura contra el crimen organizado. Lo que muy pocos sabían, y que solo se revelaría años después a través de testimonios protegidos y documentos desclasificados, es que para febrero de 2023, el Centro Nacional de Inteligencia había interceptado comunicaciones encriptadas que sugerían que García Harfuch se había convertido en un objetivo prioritario para el CJNG. Estas interceptaciones, realizadas mediante tecnología de vigilancia proporcionada por agencias de inteligencia extranjeras en el marco de acuerdos de cooperación bilateral, indicaban que la cúpula del cártel consideraba que las acciones de García Harfuch no solo representaban un obstáculo operativo, sino que constituían un desafío directo a su autoridad en territorios que consideraban bajo su control. Los analistas que revisaron estas comunicaciones notaron un cambio en el tono y la urgencia de los mensajes interceptados, pasando de referencias generales sobre el problema de la capital a discusiones específicas sobre enviar un mensaje claro y demostrar consecuencias. La interpretación de estas comunicaciones generó debates intensos en los niveles más altos del aparato de inteligencia mexicano. Algunos argumentaban que se trataba de amenazas rutinarias, el tipo de bravuconadas que circulan constantemente en las comunicaciones de organizaciones criminales. Otros, sin embargo, advertían que el patrón de las comunicaciones y el momento en que ocurrían sugerían algo más calculado, más ominoso. El 18 de marzo de 2023, un sábado que comenzó como cualquier otro día de primavera en la Ciudad de México, García Harfuch había participado en un evento público relacionado con la inauguración de una unidad especializada de respuesta inmediata en la alcaldía Iztapalapa. Las fotografías y videos del evento, que circularon ampliamente en medios y redes sociales, mostraban a un García Harfuch confiado, rodeado de elementos policiales y funcionarios locales, proyectando la imagen de control y efectividad que había cultivado cuidadosamente. Lo que las cámaras no capturaron fue la conversación que mantuvo esa tarde con el director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
una reunión que según testimonios posteriores se extendió por más de 2 horas y durante la cual se revisaron los reportes más recientes sobre amenazas potenciales. Según fuentes cercanas a esa reunión, García Harfuch había sido informado sobre un incremento en la actividad de comunicaciones relacionadas con su persona, pero la evaluación de riesgo no había sido elevada a un nivel que ameritara cambios significativos en sus protocolos de seguridad. Esa noche, García Harfuch regresó a su residencia oficial siguiendo sus rutas habituales, acompañado por su equipo de seguridad estándar, sin aparente preocupación extraordinaria. Mientras tanto, a más de 500 kilómetros de distancia, en las montañas del sur de Jalisco, ocurrían movimientos que solo cobrarían sentido días después cuando los investigadores comenzaran a reconstruir la cronología de los eventos. Testimonios de habitantes de comunidades rurales en la región conocida como la Sierra de Occidente reportaron posteriormente a autoridades estatales haber observado durante ese mismo fin de semana un incremento inusual en el tráfico de vehículos tipo pick-up con placas de diversos estados, movimientos nocturnos de grupos armados, y la presencia de personas que no correspondían con los perfiles habituales de la zona. Estos reportes, que fueron compilados semanas después por investigadores de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, sugerían que algo estaba siendo orquestado, aunque la naturaleza exacta de esa orquestación permanecía en el terreno de la especulación. Los informes de inteligencia también registraron durante ese fin de semana un silencio radiofónico inusual en las frecuencias habitualmente utilizadas por el CJNG para sus comunicaciones operativas, un patrón que los analistas reconocieron como típico de momentos previos a operaciones significativas, cuando las organizaciones criminales cambian a protocolos de comunicación más seguros para evitar interceptaciones. En la madrugada del 19 de marzo, a las 3:17 exactamente según los registros telefónicos que posteriormente fueron incorporados al expediente, el teléfono celular personal de Omar García Harfuch recibió una llamada de un número que los sistemas de identificación no reconocieron inmediatamente. Los protocolos de seguridad establecidos para funcionarios de alto nivel normalmente filtran llamadas de números desconocidos, especialmente durante horas de descanso, pero esta llamada en particular logró sortear esos filtros de una manera que posteriormente generaría investigaciones internas sobre posibles compromisos en los sistemas de seguridad de comunicaciones. García Harfuch, quien según su propio testimonio posterior se encontraba en un sueño ligero debido al estrés acumulado de las semanas previas, respondió la llamada casi instintivamente, acción de la que más tarde admitiría que probablemente debió haber permitido que pasara a buzón de voz. Lo que escuchó del otro lado de la línea fue una voz masculina, calmada, articulada, hablando en un español del occidente de México con modulaciones que los expertos en análisis de voz describieron posteriormente como pertenecientes a alguien de aproximadamente 50 a 60 años, educación media o superior, y con características dialectales consistentes con la región de Jalisco y Michoacán. La conversación, que duró exactamente 4 minutos y 38 segundos según los metadatos recuperados posteriormente por técnicos forenses especializados, comenzó con una frase que García Harfuch recordaría con precisión absoluta en sus declaraciones posteriores ante fiscales federales. La voz dijo textualmente: «Secretario García, buenas noches. Sé que esta llamada lo sorprende, pero créame que es necesaria y que lo que tengo que decirle merece su completa atención». Según el testimonio de García Harfuch, su primera reacción fue de incredulidad mezclada con una alerta inmediata de sus instintos de seguridad desarrollados durante décadas de trabajo en inteligencia. Intentó rastrear mentalmente cómo alguien había obtenido su número personal, un dato que supuestamente estaba protegido bajo múltiples capas de seguridad. La voz continuó, sin esperar respuesta, con un tono que García Harfuch describió como perturbadoramente cortés, como si estuviera discutiendo asuntos de negocios rutinarios en lugar de lo que claramente era una amenaza velada. El interlocutor procedió a demostrar un conocimiento detallado sobre los movimientos recientes de García Harfuch, mencionando específicamente el evento de Iztapalapa del día anterior, los colores de las ropas que había vestido, incluso detalles sobre la conversación privada que había sostenido con el director de inteligencia. Información que supuestamente solo conocían un puñado de personas en el círculo más íntimo del secretario. Lo que siguió fue un discurso que García Harfuch posteriormente describió como uno de los momentos más surrealistas de mi carrera. La voz explicó:
con una calma que contrastaba dramáticamente con el contenido de sus palabras, que las operaciones que García Harfuch había estado conduciendo contra estructuras del CJNG en la Ciudad de México estaban generando incomodidades innecesarias y que había llegado el momento de reconsiderar estrategias. El interlocutor no utilizó amenazas explícitas de violencia, técnica que los psicólogos forenses reconocerían posteriormente como mucho más efectiva que las bravuconadas directas, sino que habló en términos de consecuencias naturales de acciones imprudentes y de responsabilidades que uno adquiere no solo con uno mismo, sino con las personas cercanas. Mencionó, con una especificidad que heló la sangre de García Harfuch según su propio testimonio, los nombres de familiares directos del secretario, las escuelas a las que asistían, las rutas que utilizaban habitualmente. No dijo explícitamente que serían atacados, pero la implicación era cristalina. El mensaje central, envuelto en ese lenguaje cortés y lleno de eufemismos, era que García Harfuch debía reconsiderar la intensidad de sus operaciones o enfrentar consecuencias que no se limitarían a su persona. Lo que hizo excepcional a este episodio, más allá del acto mismo de la llamada que ya constituía un evento sin precedentes en la historia de la seguridad mexicana moderna, fue lo que el interlocutor dijo en los últimos segundos de la conversación. Con el mismo tono mesurado, casi paternal, la voz expresó: «Secretario, usted es un hombre inteligente, educado, con una carrera distinguida. No es como los otros que solo buscan figurar en los medios. Por eso me tomo el tiempo de hacer esta llamada. México necesita gente como usted, pero en los lugares correctos, haciendo las cosas correctas. Lo que está haciendo ahora no es correcto. No para usted, no para su familia, no para el país. Piénselo bien. Tiene 72 horas para demostrar que entendió el mensaje. De lo contrario, los eventos tomarán su propio curso, y créame que ninguno de nosotros quiere ver hacia dónde lleva ese camino». Antes de que García Harfuch pudiera formular una respuesta coherente, la línea se cortó. El silencio que siguió en esa habitación oscura, con solo la luz de la pantalla del teléfono iluminando el rostro del secretario, fue descrito por él mismo como ensordecedor, como si de repente todo el ruido del mundo se hubiera detenido. García Harfuch permaneció sentado en su cama durante varios minutos después de que terminara la llamada, procesando lo que acababa de ocurrir. Su entrenamiento en protocolos de seguridad le dictaba una serie de acciones inmediatas: alertar a su equipo de seguridad, iniciar procedimientos de rastreo de la llamada, implementar protocolos de protección elevada para familiares. Sin embargo, según confesaría posteriormente en conversaciones privadas con colegas de confianza, su primera reacción no fue seguir los protocolos, sino experimentar algo que no había sentido en años de enfrentarse a situaciones peligrosas: miedo genuino no por él, sino por las personas que amaba. Esta vulnerabilidad humana, este momento de duda frente a un dilema que enfrentaba su compromiso profesional contra su instinto de protección familiar, es quizás el elemento más fascinante de todo este episodio histórico. García Harfuch, el hombre que había sobrevivido a un atentado directo contra su vida en junio de 2020, cuando más de 4 comandos del CJNG intentaron asesinarlo en las calles de la Ciudad de México en un ataque que dejó 3 personas muertas y múltiples heridos. El funcionario que había proyectado una imagen de invulnerabilidad y determinación inquebrantable, se encontraba ahora en su habitación oscura cuestionándose si había llegado demasiado lejos, si había puesto en riesgo lo que más valoraba por perseguir una guerra que quizás no tenía solución. A las 3:45, García Harfuch finalmente tomó su teléfono seguro, un dispositivo encriptado proporcionado por agencias de inteligencia estadounidenses específicamente para comunicaciones sensibles, y realizó una llamada que también quedaría registrada en los archivos que años después serían parcialmente desclasificados. El destinatario de esta segunda llamada de esa madrugada fue el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, un político de carrera que había navegado las aguas turbulentas de la administración con una mezcla de pragmatismo y lealtad inquebrantable a la línea presidencial. La conversación entre ambos funcionarios, de la cual solo existen fragmentos en los registros oficiales debido a que gran parte permanece clasificada bajo argumentos de seguridad nacional, comenzó con García Harfuch relatando los detalles de la llamada que había recibido. Según testigos que tuvieron conocimiento indirecto de esta conversación, el secretario federal inicialmente expresó incredulidad,
sugiriendo que podría tratarse de una broma elaborada o de un impostor intentando hacerse pasar por algún tipo de vocero del CJNG. Sin embargo, a medida que García Harfuch detallaba la especificidad de la información que el interlocutor había demostrado poseer, el tono de la conversación cambió hacia una preocupación más grave. Lo que siguió durante las siguientes horas fue un despliegue de actividad gubernamental que, aunque mantenido completamente fuera del conocimiento público en ese momento, involucró a prácticamente todos los aparatos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano. A las 5 de la mañana, se había convocado una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad, un órgano que incluía a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, y representantes de la Presidencia de la República. Esta reunión, que se llevó a cabo en las instalaciones subterráneas del búnker presidencial, un complejo de seguridad cuya existencia es conocida pero cuyas características y ubicación exacta permanecen clasificadas, duró más de 6 horas. Según filtraciones que aparecieron meses después en publicaciones especializadas en temas de seguridad, la reunión fue tensa y reveló fisuras profundas en la percepción sobre cómo manejar la situación. Por un lado, existía una facción que argumentaba que ceder ante amenazas directas de organizaciones criminales representaría un precedente catastrófico que demostraría debilidad del Estado y alentaría más amenazas similares. Por otro lado, había voces que señalaban que la seguridad de funcionarios públicos y sus familias no podía ser tratada como un juego de ajedrez político y que se requería una evaluación sobria de los riesgos reales. Durante esa misma mañana del 19 de marzo, mientras el Gabinete de Seguridad deliberaba en el búnker presidencial, García Harfuch había implementado protocolos de seguridad extraordinarios para sus familiares. Escoltas adicionales fueron asignadas de manera discreta pero inmediata. Se modificaron rutas escolares, se establecieron protocolos de comunicación de emergencia, y se contactó a elementos de confianza tanto en fuerzas estatales como federales para establecer una red de vigilancia y respuesta rápida. Paralelamente, equipos técnicos de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro Nacional de Inteligencia iniciaron esfuerzos para rastrear el origen de la llamada recibida por García Harfuch. Lo que descubrieron solo profundizó el misterio y la preocupación. El número telefónico desde el cual se había originado la llamada correspondía a un teléfono celular que había sido reportado como robado 3 semanas antes en la ciudad de Guadalajara. Las torres de telefonía celular que habían procesado la llamada la ubicaban en una zona rural al suroeste del estado de Jalisco, en un área conocida por ser territorio de influencia del CJNG. Sin embargo, análisis más detallados revelaron algo perturbador. La señal había sido redirigida múltiples veces a través de diferentes torres y posiblemente manipulada mediante equipos de redirección que normalmente son utilizados por agencias de inteligencia de alto nivel. Esto sugería que quien había realizado la llamada tenía acceso a tecnología sofisticada de evasión de rastreo, muy por encima de lo que típicamente se atribuía incluso a organizaciones criminales bien financiadas. Los siguientes 3 días, el periodo de 72 horas que el misterioso interlocutor había mencionado como plazo en su comunicación, se convirtieron en un ejercicio de tensión sostenida para todos los involucrados en el manejo de la situación. García Harfuch continuó con sus actividades públicas programadas, una decisión que posteriormente sería analizada por psicólogos y estrategas de seguridad como un acto de desafío calculado, una negativa a permitir que la amenaza dictara su comportamiento. Sin embargo, aquellos cercanos a él notaron cambios sutiles en su comportamiento, verificaba constantemente su teléfono personal, mantenía conversaciones en voz baja con sus escoltas más cercanos, y parecía distraído durante reuniones que normalmente captaban su atención completa. Mientras tanto, en Jalisco, las autoridades estatales y federales habían intensificado discretamente operaciones de inteligencia, tratando de identificar si existían preparativos para algún tipo de acción violenta que pudiera estar relacionada con la amenaza proferida. Drones de vigilancia, algunos operados por la Secretaría de Marina y otros por agencias estadounidenses en el marco de operaciones conjuntas, incrementaron sus vuelos sobre zonas identificadas como territorios de influencia del CJNG. Interceptaciones de comunicaciones se intensificaron,
procesando miles de conversaciones telefónicas y mensajes digitales en busca de indicios sobre operaciones en desarrollo. El 21 de marzo, cuando concluían las 72 horas mencionadas en la amenaza, transcurrió en una calma que resultaba más inquietante que tranquilizadora. No hubo nuevas comunicaciones directas hacia García Harfuch. No se detectaron movimientos de grupos armados que sugirieran preparativos para algún ataque. La jornada terminó sin incidentes, lo que generó interpretaciones contradictorias. Algunos analistas en el Gabinete de Seguridad argumentaban que la amenaza había sido una operación psicológica destinada simplemente a generar miedo e incertidumbre, un mensaje para indicar capacidades y voluntad sin necesidad de ejecutar acciones violentas que traerían inevitablemente una respuesta del Estado. Otros, sin embargo, advertían que la ausencia de acción no significaba que la amenaza hubiera sido retirada, sino que posiblemente estaba siendo recalibrada o pospuesta para un momento de mayor impacto. Esta segunda interpretación ganaría credibilidad días después, cuando eventos subsecuentes demostrarían que algo más complejo estaba desarrollándose bajo la superficie. El 24 de marzo, 5 días después de la llamada inicial, la Fiscalía General del Estado de Jalisco reportó el hallazgo de 2 cuerpos en una carretera rural cerca del municipio de Tonaya, en la región sur del estado. Los cuerpos, identificados posteriormente como pertenecientes a 2 hombres con antecedentes por delitos menores, portaban mensajes escritos con marcador en mantas colocadas junto a ellos. El contenido de estos mensajes, que las autoridades mantuvieron clasificado durante semanas antes de que fueran filtrados a medios de comunicación, hacía referencia explícita a personas que no entienden cuando se les habla con respeto y advertía sobre las consecuencias de meterse en asuntos que no les corresponden. Aunque los mensajes no mencionaban nombres específicos, investigadores que analizaron el caso concluyeron con alto grado de certeza que constituían una comunicación indirecta relacionada con la situación de García Harfuch, una manera de demostrar que la amenaza original no había sido vana sin ejecutar directamente un ataque que provocaría una respuesta masiva del Estado. Esta interpretación se fortaleció cuando análisis forenses determinaron que ambas víctimas no tenían conexiones conocidas con el crimen organizado y que muy probablemente habían sido seleccionadas aleatoriamente, lo que hacía el mensaje aún más perturbador: la muerte de personas inocentes utilizada como comunicación simbólica. Paralelamente a estos eventos violentos en Jalisco, en la Ciudad de México comenzaron a ocurrir una serie de incidentes que, vistos de manera aislada, podrían parecer coincidenciales, pero que analizados en conjunto sugerían un patrón de operación de inteligencia dirigida contra García Harfuch y su entorno. Durante la última semana de marzo y la primera de abril, se reportaron múltiples intentos de infiltración en sistemas informáticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, ataques de phishing dirigidos específicamente a colaboradores cercanos a García Harfuch, y la detección de dispositivos de vigilancia electrónica en las proximidades de su residencia oficial. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió cuando sistemas de seguridad detectaron un dron comercial modificado operando cerca de una escuela frecuentada por familiares del secretario. El dispositivo fue derribado mediante sistemas de interferencia electrónica y posteriormente analizado por expertos en tecnología forense, quienes determinaron que había sido equipado con cámaras de alta resolución y sistemas de geolocalización sofisticados. La investigación sobre el origen de este dron reveló que había sido adquirido semanas antes en una tienda de tecnología en Guadalajara utilizando documentos de identificación falsos, otro indicio que apuntaba hacia el CJNG y sus extensas capacidades de operación en múltiples estados. Estas acciones de intimidación sostenida generaron debates intensos dentro del gobierno sobre cómo responder sin escalar una situación que ya era extremadamente delicada. Existía un dilema fundamental: responder con operativos agresivos contra el CJNG podría ser interpretado como una capitulación ante las amenazas, demostrando que la organización criminal podía efectivamente dictar políticas de seguridad mediante la intimidación. Pero no responder podría enviar un mensaje igualmente peligroso de que el Estado era incapaz o no estaba dispuesto a proteger a sus propios funcionarios. La solución que eventualmente se implementó fue característica de la complejidad y a veces la ambigüedad de la política de seguridad mexicana de esa época. Públicamente, no se realizaron cambios visibles en la estrategia de García Harfuch.
Las operaciones contra células del CJNG en la Ciudad de México continuaron, incluso se intensificaron en ciertos aspectos, proyectando una imagen de que el Estado no se intimidaba. Sin embargo, de manera discreta y nunca confirmada oficialmente, se establecieron canales de comunicación indirecta entre representantes gubernamentales e intermediarios que supuestamente tenían capacidad de transmitir mensajes a la cúpula del CJNG. La naturaleza exacta de estas comunicaciones indirectas permanece como uno de los aspectos más controvertidos y menos documentados de todo este episodio. Según testimonios de fuentes que pidieron anonimato y cuya credibilidad es difícil de verificar completamente, se estableció una especie de entendimiento tácito. Las operaciones de García Harfuch continuarían, pero serían dirigidas principalmente contra estructuras de nivel bajo y medio del CJNG en la capital, evitando golpes que pudieran afectar directamente los intereses financieros estratégicos de la organización o que pudieran resultar en la captura de miembros de alto nivel con información comprometedora. A cambio, el CJNG desescalaría sus acciones de intimidación directa contra García Harfuch y su familia. Este supo